para mí es un lujo lo que estamos teniendo hoy día de tener a Belisario acá. El segundo colombiano que tenemos, hace un mes tuvimos a otro, estamos teniendo a los top, estuvimos con Ricardo Villadiego, que es del mundo también, ¿cierto, Ricardo? Que tú lo conoces seguro, Belisario, él es el chairman del Humo, creó otra empresa antes, Easy Solution, que fue tremendamente exitosa en Estados Unidos, ciberseguridad, y ahora está con este emprendimiento que le ha ido increíblemente bien. Y Belisario, del punto de vista de la parte gubernamental, ¿qué ha hecho por nosotros? Ha educado a los gobiernos, se ha preocupado de las mujeres en ciberseguridad, se preocupa de hacer programas donde se educa en ciberseguridad a gente que necesita y después buscan en empresas cómo poderlo ubicar también. Entonces, para mí, por eso que yo digo, uno puede tener el título a veces de CISO, puedes tener el título de gerente en una organización de ciberseguridad, pero es otra cosa cuando tú lo vives y lo llevas. Y lo que tenemos acá ahora es un gran líder para la región que vive de la ciberseguridad, que la respira, que vive de esto todo su tiempo. Entonces, para mí, de verdad, y quiero que los alumnos que nos acompañan y varios más que están acá en este momento, se den cuenta de quién vamos a tener hoy día compartiendo, que lo aprovechen y agradecen la generosidad que tiene él con el tiempo, que yo sé que su agenda es tremenda, con el que pueda estar y se haya dado un tiempo para estar con este país chiquitito acá, con una universidad acá, de un grupo grande de CISOs que quieren aprender y que queremos aprovechar la oportunidad de escucharlo. Así que yo estoy súper agradecida, Beli, que estés acá con nosotros, y lo que digo, yo es lo que pienso y lo que sé que pensamos mucho del ámbito de la ciberseguridad acá, no en Chile, en México, en España, en Colombia, en Panamá, en Argentina, o sea, todos los que de alguna manera te seguimos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Jimena, por tus palabras. De verdad que es un honor, es un orgullo y como tú lo dices, esto es algo que se hace con mucho cariño, con mucha dedicación y estos espacios son realmente muy importantes, tanto a nivel profesional, pero sobre todo como a nivel personal, poder compartir contigo y con todas las personas acá es de verdad para la organización y para mí es muy, muy grato e importante porque al final pues nuestro trabajo pues es para cada uno y cada una de ustedes. Así que realmente muchas gracias. Muchas gracias, Belisario. Quisiera hacer un paréntesis para recordarle a nuestros asistentes que tienen el foro ahí de Q&A o de preguntas y respuestas para que puedan ir haciendo sus preguntas y así hacer más dinámica la conversación e interactiva con nuestros asistentes. Repetir nuevamente la bienvenida y las gracias de poder estar con nosotros y muy especialmente a Belisario de darse el tiempo de estar acá con nosotros. Muchas gracias, Belisario. Así que dale, perfecto. Yo me voy si tú me lo permites, voy a tratar también de, yo quiero que sea dinámico, que sea esto más que todo una conversación. Creo que todos, no sé cuántas reuniones virtuales ya hemos tenido el día de hoy. Lo último que queremos también es, si quieres puedes parar de compartir la pantalla para que sea más inmersivo. Sí, gracias. Lo que iba a mencionar era que si alguien también desea eh, pedir la palabra, interrumpirme, ahí creo que la herramienta es un permitir raise the hand o alzar la mano y le podemos también permitir hablar para quien lo desee y de esta forma lo hacemos más interactivo. Mi nombre es Beli, bueno, y antes de continuar, quisiera también compartir con ustedes que mi presentación o mis palabras, a pesar de ser el gerente del programa de ciberseguridad de la OEA, no reflejan necesariamente los puntos de vista de la organización, ni de ninguno de sus estados miembros, así como de ninguno de sus asociados. Esto queremos que sea una conversación siguiendo Chatham House Rules y que sea más que todo desde un punto de vista académico, ¿no? Antes que nada, bueno, reiterarles mi gratitud a la universidad y a cada uno y cada una de ustedes por su valioso tiempo. En realidad sabemos que todos
y todas tenemos diferentes compromisos, a pesar de que muchos estamos en este momento desde casa. Tenemos compromisos sobre todo con nuestras familias, que debe ser lo más importante siempre. A ver, les empiezo a comentar. Llevo trabajando en los asuntos de ciberseguridad por más de 14 años. Desde enero del 2007 llegué a la organización, y fui, digamos, involucrándome y enamorándome un poco de este tema. Cuando esto era, en ese entonces, los asuntos de ciberseguridad, digamos, eran relevantes, pero no marcaban tanto la agenda y las prioridades nacionales y regionales. Eso es un trabajo que hemos venido trabajando arduamente. No solamente soy el responsable, también muchos otros colegas han sido partícipes y claves para estos resultados. Personas y profesionales también como Jimena nos han venido apoyando, entre muchas otras personas de la región. Los asuntos de ciberseguridad se han venido desarrollando y han venido teniendo relevancia en América Latina y también en el mundo entero. Nosotros nos sentimos complacidos de que, aunque hay mucho por hacer aún en la región, cada uno de nuestros países, tanto a nivel gubernamental como a nivel del sector privado, hay una agenda por lo menos, y ahí se tienen identificadas algunas prioridades. Muchas personas, muchos profesionales ven los asuntos de ciberseguridad netamente como un aspecto técnico, sin olvidarse también de que hay asuntos de índole político y diplomático que son sumamente importantes. No quiere decir que los asuntos técnicos, los asuntos del día a día no sean relevantes, pero al final es esta política regional e internacional, esta diplomacia internacional, lo cual afecta nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque somos parte de una nación, de una región, de un mundo que tiene ciertas normas y ciertos órdenes sociales por el cual nos regimos en nuestras vidas, no solamente en el mundo físico, sino también en el mundo digital. Por eso es importante entender, comprender la importancia de las políticas, de las legislaciones, de las normas de comportamiento, así como lo es para el mundo físico. Obviamente es muy importante también tener esto muy claro en el mundo digital. Back in the day, cuando iniciamos, nuestro trabajo estaba muy enfocado a los equipos de respuesta a seguridad cibernética, CISR, CERT, CIRT, como sea que le quieran llamar. Y la OEA empezó a trabajar en crear un tejido, una red, y más que una red, porque muchas personas cuando piensan en una red, piensan solamente en la plataforma, en la interconexión. Tratamos y hemos siempre tenido presente de crear un elemento fundamental para los asuntos de ciberseguridad y de seguridad en general, así como para nuestras relaciones, y es confianza. Siempre hemos tratado y tenido la idea de generar esa confianza tanto a nivel técnico como a nivel político. Si hablamos, digamos, con el ser de Estados Unidos o el ser de Chile, siempre queremos que haya una comunicación, un intercambio de experiencias, porque al momento de que sucedan, como han sucedido, los incidentes, se pueda responder de una forma apropiada. Y apropiada quiere decir con celeridad, con información que sea fiable y que permita, por supuesto, a las instituciones poder tener las herramientas y los contactos para atender estos incidentes.
Pues bien, después de que nos enfocamos en esto, vimos también que muchos países como Estonia o Estados Unidos empezaron a desarrollar políticas de ciberseguridad. Algunos las desarrollaban sectorialmente o sacaban estándares, pero vimos esto que era una necesidad, desarrollar políticas y estrategias nacionales de ciberseguridad. ¿Por qué la importancia de esto? Igual como si tienen políticas y estrategias organizacionales, en la importancia de que a nivel nacional se definieran roles y responsabilidades. Si no se definen esto, se crea una gran duplicidad de esfuerzos, que era lo que veíamos en muchos de los países. Veíamos que muchos países podían tener diferentes capacidades y de pronto muchas instituciones pensaban que no tenían esas capacidades, pero lo que sucedía era que estaban siendo duplicadas por diferentes instituciones. Es así como empezamos allá por lo largo del 2009-2010 perdón por el ruido si los escuchan, es mi hija. A lo largo de 2009-2010 a trabajar con los países, y el primer país en adoptar una política nacional de ciberseguridad se convirtió en Colombia. Hoy en día ya vamos por la tercera versión trabajando con Colombia. Fue aprobada hace 2-3 semanas, pero fue un poco más. Pero esto nos marcó un hito a nuestra organización, a nuestro programa, porque así empezamos a trabajar con muchísimos países, incluyendo Chile. En su momento tuvimos una misión o 2 misiones para ver los asuntos de la política nacional de ciberseguridad, y allá creo que fue a lo largo del 2015-2016 se adoptó esa política. Algo muy importante que siempre hemos tratado de enfatizar a nuestros Estados miembros es que estos asuntos no deben de ser asuntos que se conviertan en temas de política, sino deben ser de Estado. Debe ser no una política gubernamental, sino una política de Estado. Aunque nosotros no trabajamos con el equipo que trabajó, que formuló la política nacional de Chile en su momento, algo muy positivo que también vemos, que sucedió en vuestro país, es que esta administración, una de las acciones que tomó fue no desconocer esta política nacional de ciberseguridad, sino acogerla e implementarla. Por supuesto, entendemos que todas las administraciones, sin importar el país, tienen sus prioridades y debe tener sus programas y esto, pero es políticamente muy importante tener en cuenta este gesto. Bueno, más con esto es el deber ser, pero a veces se nos olvida que el deber ser muchas veces se va de lado. Entonces, eso también es una invitación para las administraciones, no solo en Chile, sino en todas las regiones, que construir sobre lo construido y que haya cierta continuidad. Construir significa identificar las cosas positivas, identificar de pronto qué aspectos se pueden también mejorar. Siendo así, además de los temas de políticas o de policy, hemos apoyado a los Estados miembros también a mejorar sus capacidades nacionales. En el 2013, cuando por primera vez sacamos nuestro primer reporte de ciberseguridad, nuestro primer documento. ¿Esto por qué lo vemos? ¿Y por qué lo hacemos? Estábamos sentados, y obviamente muchas veces estamos sentados a más de 30,000 pies de altura en Washington, y decíamos, bueno, nosotros veíamos publicaciones de N empresas, de reportes de N a nivel global, reportes de América que eran muy enfocados en
en Norteamérica, y veíamos que no habían datos, que no había información específica sobre la región. Para nosotros como organización política fue un hito en el 2013 sacar nuestro primer reporte regional. Esto lo hicimos en alianza con Micro también. Pero fue un hito porque estábamos midiendo y dando una pequeña radiografía de lo que estaba sucediendo. Y eso nos permitía tener ya una información más detallada de qué asuntos deberíamos, por ejemplo, tener en cuenta. Como son los asuntos, por ejemplo, pudieron llegar a ser infraestructura crítica o servicios esenciales, como ahora lo llaman muchos países. Y que, por supuesto, ahora, en medio de toda esta pandemia, se están redefiniendo también en muchos países estos servicios esenciales. Pues bien, ya llevamos casi 20 publicaciones desde el 2013, white papers con Amazon Web Services, reportes con Microsoft, tenemos toolkits sobre campañas de concientización, sobre CSERTs. Jimena mencionaba que la semana pasada lanzamos un reporte actualizado, la primera vez fue en el 2016, que hicimos un reporte en asociación con el Banco Interamericano de Desarrollo, y hay un sitio que se llama observatoriociberseguridad.com, donde pueden descargar los datos por país, los datos regionales, y pueden hacer ciertas comparaciones en ciertos niveles de madurez. A mí me gusta ser un poco enfático de que esta herramienta no es para nada un indicador, un ranking, porque resulta de pronto muy fácil tomar país A, país B y decir, este país es el número 1 en América Latina, y esa no es la idea. Tenemos que entender que un país como Chile tiene una estructura del Estado completamente diferente a un país como puede ser México, Brasil o Argentina. Todos estos tres países son países federales. Según entiendo, espero no haber perdido mi clase de América Latina, mi maestría mejor. La historia también política de Chile es completamente diferente, por ejemplo, como puede ser la historia política también de un país como Panamá o Colombia. Esto porque es importante tener en cuenta los aspectos económicos, sociales, culturales, políticos, que de una u otra forma inciden en los asuntos digitales y, por supuesto, en los asuntos de ciberseguridad. Entonces, decimos siempre, y perdón que vaya adelante y hacia atrás, y nuevamente siéntanse libres de interrumpirme. Siempre decimos que estos niveles de madurez se deben tener en cuenta a efectos de ver qué buenas prácticas se pueden intercambiar entre países, qué buenas prácticas podría intercambiar Chile en materia académica, o cómo está manejando su centro de respuesta ciertos asuntos con un país centroamericano o el Caribe que de pronto tiene una institucionalidad naciente. Qué buenas estrategias puede intercambiar un país como Chile en materia del desarrollo de su marco legislativo, de sus estrategias nacionales de ciberseguridad, con un país que esté pensando desarrollarla o que apenas esté adoptándola. Esas son buenas prácticas que pueden ser muy importantes. También, a lo largo de que fuimos desarrollando o involucrándonos, nos inmiscuimos un poco más vuelvo otra vez a la cronología, nos inmiscuimos un poco más en los aspectos de los sistemas de control industrial, que son muy importantes para mucha de la infraestructura crítica. Importante recordar
que, digamos, su infraestructura crítica para ciertos países, como o la gran mayoría es el sector energético, el sector de comunicaciones, depende mucho de sistemas de control industrial. En su momento incluso visitamos el canal de Panamá, que siempre digo que además de ser una infraestructura crítica nacional para este país, es una infraestructura crítica nivel mundial, además que América, porque todo el comercio pasa por allí. Hemos realizado diferentes actividades, diferentes iniciativas de capacitación, de concientización, y por supuesto los esfuerzos son siempre limitados y quisiéramos decir que quisiéramos hacer un poco más. También, a medida de que pasó el tiempo, pues invertimos y hemos invertido muchísimos recursos y esfuerzos en materia de capacitación. Nos dimos cuenta que esta capacitación no tiene que ser solamente dirigida para el sector gubernamental, que son nuestros primary stakeholders o nuestros grupos de interés. Incluso en su momento, varias organizaciones civiles, incluyendo organizaciones civiles de Chile, recuerdo que ya estaba Derechos Digitales, nos enviaron una carta, una petición muy respetuosa diciendo, señores colegas de la OEA, por favor tengan en cuenta digamos, en sus actividades programáticas a la sociedad civil. Esta misiva se le trasladó a los Estados miembros y fue entregada al más alto nivel de la organización y ha sido fue un buen llamado de atención para trabajar con nuestros estados, que al final son los dueños de la organización, para involucrar más a las partes interesadas. Se hacen y se han realizado diferentes iniciativas en las que se han involucrado los stakeholders. En Chile, el año pasado tuvimos una actividad que es nuestra actividad de pronto quizá una de las más importantes del año, que fue un simposio en la última semana de septiembre, el más numeroso hasta el momento. Pero al igual, hace una semana finalizó el Cybersecurity Summer Bootcamp, la 5ª edición, en la que muchos participantes provenientes de Chile han podido tomar parte. Estos esfuerzos son muy importantes porque han permitido, incluso hemos tenido una evaluación comprensiva de todas nuestras iniciativas, pero hemos identificado que estos esfuerzos han permitido replicar otras iniciativas en muchos de los países de la región, así como generar ideas que son muy importantes. Ya mencioné también que hemos a lo largo del tiempo invertido más en los esfuerzos de concientización. Un aspecto muy importante que ha sido clave es el de tener un enfoque de género. Y acá es algo que no me considero experto, ni mucho menos, y es algo que debemos trabajar entre todos y todas mucho más. Es la inclusión de, por ejemplo, la mujer en los aspectos de ciberseguridad. Cómo podemos ser más equitativos, cómo se puede asegurar que los derechos de hombres y mujeres sean iguales, garantizarlos, que no haya discriminaciones ni salariales, ni profesionales, ni de ningún tipo. Eso es algo sumamente relevante, incluso sumamente relevante en estos momentos en los que a nivel mundial estamos sufriendo de la pandemia del COVID-19, y voy ya a tocar este asunto un poco más adelante. También a lo largo que ha ido evolucionando las iniciativas de ciberseguridad en la OEA, los Estados miembros decidieron crear un grupo de medidas de fomento y cooperación de confianza en el ciberespacio. Actualmente Chile ocupa la presidencia de ese grupo y fue uno de los principales impulsores de ese grupo. Ese grupo es trabajo ese grupo muy importante
porque por supuesto la mejor forma de evitar conflictos es dialogando, es generando esa confianza. Y por esto siempre decimos la diplomacia es una de las principales herramientas para evitar estos conflictos, tanto a nivel regional como a nivel global. Y nuevamente, importantísimo tener en cuenta que la forma en cómo interactuamos, los órdenes mundiales han evolucionado. Y la Internet y la digitalización ha creado nuevos paradigmas. Por eso, importantísimo que así como antes nos preocupábamos de salvaguardar nuestro espacio físico, de salvaguardar nuestras fronteras, pues hoy es muy importante también salvaguardar todos nuestros activos digitales. Eso, por favor, con las debidas excusas, por ejemplo, Jimena es la CISO de una de las empresas más importantes de Chile y de la región, ¿por qué no? Si hubiese un incidente contra esa institución, no sería un incidente únicamente contra la empresa, sino también contra todas las personas que dependen de esta empresa de una u de otra forma, contra sus empleados, contra el país en general. Entonces, es muy importante tener en cuenta la magnitud que un incidente de ciberseguridad podría tener. Por supuesto, varía dependiendo del actor, del motivo, de las circunstancias. Pero es muy importante tener en cuenta, así como una institución, y esto lo digo a modo de ejemplo, tan importante como esta, pueden haber muchas otras más. Una institución o una empresa energética, de agua, de salud, como es lo que estamos viviendo, se puede ver afectada. Pues bien, como Jimena también lo mencionó, nos hemos preocupado mucho también, y eso en alianza con la Fundación Citi. Tenemos un pequeño programa, digo pequeño porque son miles y millones los profesionales que se requieren, pero nuevamente estamos tratando de enviar el mensaje de la importancia de involucrar a los jóvenes en materia de ciberseguridad y de involucrarlos. Hay un gran gap de talento en la materia y ahora mismo incluso se incrementará. Muchos decimos que el trabajo de digitalización se ha hecho en 3 meses lo que se debía haber hecho en 30 años, lo cual es algo muy importante. Pronto algo que se me escape, en estos momentos estamos transformando muchas de las acciones. Y viendo el tiempo me voy a empezar a entrar un poco más a qué ha sido, por supuesto, vivir la pandemia de COVID-19. La pandemia de COVID-19 ha sido un gran llamado de atención. Por supuesto, la hemos tratado de asumir con la mayor seriedad, con la mayor fortaleza que esto requiere. Apenas inició la pandemia, muchos y muchas de nosotros no estábamos, y creo que si vemos atrás, realmente preparados para ver la gran magnitud de lo que se venía. La última pandemia fue hace varias décadas, yo ni siquiera existía. Y decir que alguien estaba completamente preparado puede ser de pronto, no sé si exagerado, pero sí tomamos algunas medidas para contrarrestar esto. Y en la Secretaría General de la OEA, en el CICRE, nosotros tenemos un equipo relativamente pequeño, pero grande también comparado a otras organizaciones que se dedican a asuntos similares. Nosotros pudimos detectar, y esto viendo diferentes fuentes, diferentes partners, que los aumentos de tráfico empezaron a ser exponenciales. Hasta el 50%
muchos países de la región y de Europa. Aliados como Interpol lanzaron una circular púrpura o morada para llamar la atención de que criminales o que ciertos actores estaban atacando contra instituciones ligadas a la salud. Los colegas también de la República Checa en Europa lanzaron una circular o una información, incluyendo un comunicado de prensa, también lo hicieron público después, haciendo eco a esto. Países como Estados Unidos y el Reino Unido, más específicamente CISA y el National Cybersecurity Center, también lanzaron estas alertas, lo cual nos motivó a tomar ciertas acciones. Por ejemplo, apenas inició la pandemia o apenas se declaró, empezamos a alinear muchas iniciativas a transferirlas a nivel virtual y también a priorizar ciertas iniciativas. ¿Cuáles de ellas? A nivel político, empezamos a intensificar nuestro trabajo en derecho internacional del ciberespacio, en ciberdiplomacia, en cómo manejar estas relaciones internacionales, sobre todo para nuestros Estados miembros, porque veíamos que era algo muy importante que se venía, cómo se manejaba todo, cómo se maneja todo estos asuntos. Hemos hecho ya creo que 2 o 3 iniciativas sobre derecho internacional del ciberespacio. Una de estas iniciativas incluso en su momento, años atrás, se llevó a cabo en Chile. Hemos entrenado a funcionarios diplomáticos también sobre estos asuntos. Y en este momento, con un grupo de organizaciones civiles y de otros colegas, estamos trabajando en una herramienta, en una guía sobre cómo actualizar las políticas y estrategias nacionales de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque vemos que así como los asuntos internacionales y diplomáticos se están incrementando, también vemos que muchos países ya están empezando a pensar, si no ya lo están actuando, a adecuar los marcos nacionales de ciberseguridad. Y hablar de los marcos nacionales no me refiero únicamente a las estrategias nacionales de big umbrellas, de grandes sombrillas en materia de ciberseguridad, sino también las sectoriales. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a empezar a ver que en muchos sectores críticos o esenciales van a empezar a implementar ciertos estándares, lo cual vemos con buenos ojos y esperamos se cumpla, respetando, por supuesto, principios fundamentales como la libertad de expresión, privacidad, entre otros. Muy posiblemente vamos a ver que el sector financiero, que muchos sectores del comercio, pequeñas y medianas empresas, van a empezar a adoptar medidas mínimas o estándares mínimos en la materia, y esperamos se haga a efectos de salvaguardar el ciberespacio. Algo que incluso veníamos haciendo, incluso publicamos un white paper sobre esto, por ejemplo, una publicación sobre los estándares NIST, que ojalá sean aplicados en diferentes sectores. Pues bien, también en la parte técnica, muchas de nuestras actividades, cursos, concientización y demás, esta herramienta que estamos utilizando hoy ha sido uno de nuestros principales aliados, que son las videoconferencias. Inmediatamente empezamos a transferir todo a un ambiente virtual. Si antes visitábamos un país o implementábamos cursos, pues esto ya no era posible y teníamos que transferir todo. Afortunadamente, hemos venido realizando webinars y reuniones virtuales por muchísimos años y esto nos permitió cambiar todo. Una de las cosas que hicimos fue algo similar cuando sucedió WannaCry,
en el 2017 y fue llamar a unas reuniones de emergencia a todos los CERTs. La primera fue liderada con CISA de Estados Unidos y pudimos hacer, digamos, un barrido e hacer un intercambio de experiencias de qué estaba sucediendo en la región. Este barrido, además de hacer el intercambio de información, de experiencias, era muy importante o fue muy importante por un motivo que a veces nosotros obviamos, y era dar la sensación de que no estábamos solos. Cuando una institución, y hay que recordar que detrás de las instituciones estamos personas de carne y hueso, siente que está sola, que están solos, lidiando con ciertos incidentes, pues se vuelve más vulnerable. Queríamos dar esa sensación, y más de sensación, dar las herramientas necesarias para decir acá, digamos, por lo menos toda la región y todos los partners están disponibles y estamos dispuestos para colaborar. Si, como lo reportaron muchas empresas, están sufriendo incrementos de phishing de hasta el 400%, pues no son los únicos. Si están teniendo alarmas, si criminales están aprovechando y están utilizando diferentes técnicas, pues no es el único país, no son las únicas instituciones. Por esto, digamos, aunque pueda parecer obvio, no lo es. Y eso ocurre en todos los niveles y en todos los lugares. Además, tratamos de hacer algo que también puede parecer básico, pero fue incrementar la sensibilización. Una de las principales cosas que hicimos fue sacar tips de, nuevamente, cómo utilizar las videoconferencias, porque hubo mucha información, por no decir desinformación, hubo demasiada información sobre el uso de plataformas. Aquí, por ejemplo, tengo que reconocer el trabajo que hizo el CECIR de Chile, sacando un manual, una guía sobre el uso de estas herramientas y haciendo los pros y los cons, sin desmeritar a ninguna organización. Acá consideramos que todo el mundo estaba haciendo un trabajo muy importante y más que de tener el dedo apuntado y decir A, B o C, creo que el trabajo que se realizó en esos meses fue más de colaboración y de reconocer que estábamos entre todos en estos asuntos. También, además de estos tips que fueron distribuidos a los gobiernos, que fueron distribuidos a la sociedad civil, fueron publicados en nuestras cuentas públicas, también llamamos a varios aliados a realizar ciertos webinars sobre teletrabajo, sobre protección de infraestructura. Llamamos a Facebook para que contara qué estaba sucediendo con WhatsApp y qué acciones estaban haciendo. Son acciones que resultan fundamentales para todos nuestros Estados miembros, que al final son quienes representan, y a los representantes de los Estados miembros que los representan a todos ustedes en la organización. Muy importante, siempre tratamos de tener en cuenta los temas de privacidad, de libertad de expresión, y que ciberseguridad deberían estar siempre unidos. Tuvimos también la oportunidad de presentar a nuestra Comisión de Seguridad Hemisférica lo que estábamos haciendo en la materia, y nos atrevimos a dar 3 propuestas. Incluso el Foro Económico Mundial publicó un artículo sobre esto, que me permití elaborar un poco más en base a esas 3 propuestas de qué deben de hacer los estados en un mundo post-pandemia. Básicamente fueron 3. Una era adecuar los marcos nacionales de ciberseguridad, como lo mencionaba, todas las estrategias, las políticas nacionales de ciberseguridad, pero también los marcos legislativos. Chile ya es, por ejemplo, parte de la Convención de Budapest, pero muchos otros países todavía no son parte o no han hecho esta solicitud. Y pues es supremamente importante que haya una armonización legislativa entre todos los países a efectos de poder hacer
la apropiada aplicación de la ley en materia. Hablamos de la necesidad de incrementar la cooperación internacional, porque algo que sí ha quedado claro es de que aunque existe este distanciamiento social, la cooperación, el intercambio se ha incrementado exponencialmente. Si antes teníamos 2, 3, 4 reuniones al día, el número que sea, posiblemente es por 2 ahora. El Zoom booming, las reuniones por Webex, todo lo que sucede, pues ha hecho que se incremente la cooperación. Además, en todo este aislamiento, pues hubo más necesidad de sentirse más conectados, de hacer más. E incluso las empresas han reportado que los funcionarios y las funcionarias tienen más rendimiento, más productividad, han estado más conectados con todo el tema de teletrabajo. Y una de las propuestas, uno de los llamados que hacemos es la necesidad de incrementar, de mantener e incrementar esta cooperación, tanto a nivel técnico, a nivel político, a nivel diplomático, en todos los niveles. Mantenerla e incrementarla. Que esto no sea simplemente un asunto de porque estamos viviendo en una situación de incertidumbre que estamos haciendo esto. La invitación es a mantenerla e incrementarla. También mencionamos en esta presentación de la comisión la necesidad de la sensibilización, de unificar los esfuerzos de sensibilización. ¿Qué quiere decir? Y esto siguiendo un modelo en el simposio, incluso estuvo el CEO del National Cybersecurity Alliance. En Estados Unidos hay una iniciativa que se llama Stop Think Connect, Piensa Conéctate. También la han adoptado otros países. Y el concepto es básico, es si hay una campaña nacional de sensibilización, invitar al sector privado, a la sociedad civil, a unirse en pro de un solo mensaje. Cuanto más recibamos el mismo mensaje, más nos va a llegar. ¿Qué quiere decir? Si una empresa, nuevamente, Jimena, disculpa por ponerte ejemplo, si una empresa como Falabella, que envía extractos, bien sea físicos o digitales, o una universidad como la Adolfo Ibáñez, tiene ciertas campañas o sistemas de transporte público masivo, pues unir todo y tener un solo mensaje. Y eso es una invitación también a todos y todas ustedes, porque se viene octubre, que es el mes de la ciberseguridad, casi que a nivel global. Eso sería una buena oportunidad para que empresas, sector privado y sociedad civil, todos y todas nos unamos en pro de un solo mensaje. Digamos, el eco sería mucho mayor. También importante la necesidad de educar a las nuevas generaciones. Yo me aterro de que mi hija u otras personas que apenas están haciendo ven un aparato electrónico, un iPad, un teléfono, estoy seguro a ustedes les pasa también, a los que tengan familiares, lo manejan con una gran facilidad. Y tenemos que ser de cierta forma cada uno de nosotros responsables de educar, de también poner las medidas apropiadas de seguridad, de cómo estas personas acceden a la tecnología. Importante que los colegios y las universidades tomen los asuntos de seguridad digital o ciberseguridad como una parte natural, así como puede ser ética, así como puede ser morales, así como puede ser, no sé, cualquier asignatura, que sea como parte del compendio. Importante tener un enfoque de género. Y es algo que vimos en esta pandemia, como hemos visto, es el rol de la mujer. ¿Por qué? Hemos visto que primero se han incrementado muchos índices de violencia, no solamente físicos, sino también digitales. Gran parte del aparato productivo de los países son las pequeñas y medianas empresas, según cifras del Banco Mundial. Y gran parte de
de quienes componen o realizan el trabajo de estas empresas lo realizan mujeres. Con esta pandemia, muchas mujeres están asumiendo un trabajo adicional, hasta 2 trabajos adicionales en cada una de sus casas. Por eso es muy importante también tener en cuenta la importancia de educar, de tener en cuenta y también de empoderar y tener más en cuenta que todas estas mujeres se requieren también en los aspectos de la ciberseguridad. Nosotros, por supuesto, como hombres, tenemos un rol también muy importante allí en estos asuntos. En la parte de unificación, de sensibilización, muy importante tener en cuenta que por más expertos, por más educación que se tenga en materia de ciberseguridad, nadie está exento. Yo siempre me levanto, me pregunto que el día de mañana cualquiera de nosotros podemos ser víctimas de un incidente. Y pues va a ser muy importante saber cómo comunicar, cómo manejarlo. No quiere decir que de manera personal tenga todas las respuestas, posiblemente no las voy a tener, pero también es importante ser conscientes de que así como una persona, un ser querido, de pronto que no tenga mucho conocimiento de la tecnología, grandes empresas, Garmin hace 2 semanas fue víctima de un incidente. Los Estados Unidos es uno de los países más avanzados a nivel mundial y sus instituciones gubernamentales han tenido incidentes. Reconocer de que todo el mundo está expuesto y que es muy importante, por supuesto, tomar todas las medidas de precaución. Ya creo que estoy llegando a la hora y no quiero perderla. Creo que ya he hablado demasiado, ha sido un monólogo y quiero dar espacio si alguien tiene alguna pregunta. Sí, yo tengo una consulta, Belisario. Muchas gracias por todo lo que tú nos has comentado. Tocaste el punto acerca del teletrabajo y el aumento del teletrabajo, y acá en Chile, por ejemplo, se le ha dado urgencia a generar el instructivo de ciberseguridad en teletrabajo. Mi consulta es si la OEA tiene alguna guía o alguna recomendación al respecto, o si tú nos pudieras dar un punto de vista al respecto. La organización como tal, es importante tener en cuenta que la organización trabaja a nivel de consenso de los Estados miembros. No se ha adoptado un instrumento interamericano, ni mucho menos. A nivel programático, lo que hemos venido haciendo, y no desde este año, sino desde antes, es las buenas prácticas de NIST. Incluso países como Uruguay ya han adoptado este marco a cada uno de sus países. Y vemos con buenos ojos. Obviamente, cada país debe conocer su realidad. El teletrabajo pues nos está cambiando la forma como trabajamos, la forma como vivimos. Y pues, por supuesto, está creando grandes vulnerabilidades en gobiernos y empresas. Y pues, muy importante poder atacarlos. Obviamente, importante también tener en cuenta que no hay que esperar para que el gobierno saque un instructivo, porque muchas veces se sacan los instructivos, se sacan los guidelines y hay que reconocer que muchas veces no se implementan. Entonces, más que esperar, importante empezar a tomar acciones. Si el día de mañana nuestras acciones van por encima de lo que diga los guidelines, los instructivos, qué bueno, mucho mejor. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, yo he encontrado con instituciones a las que nos dicen, estas instituciones incluso van por encima de ciertos estándares. Y ese sería el ideal. No esperar a que salgan los instructivos para empezar a tomar ciertas acciones. Bien. Frente a lo que es la situación actual de la pandemia, ha aumentado también los ciberriesgos. A nivel de Latinoamérica, ¿cuál serían los mayores ciberriesgos que ven ustedes que están afectando a las organizaciones, tanto estatales como privadas?
El usuario final, los usuarios son nuevamente, digamos, son las puertas de entrada. Bien sea cual sea la técnica, están entrando por usuarios. Entonces, acá nuevamente la importancia de la sensibilización, la importancia de saber leer un correo electrónico, la importancia de saber a dónde dar clic, la importancia de saber si uno recibe una llamada y le están tratando de hacer ingeniería social. Nuevamente, todo esto requiere inversión en educación, en sensibilización en la materia. Y al final digamos, los incidentes son muy similares. Para nadie es un secreto que el ransomware se está aumentando. También hace un par de semanas, bueno, no podemos olvidar también lo que se dice de lo que pudo haber sido el incidente en una compañía como lo es Twitter, que tuvo incidencia a nivel global. Entonces, importante invertir en esta educación. Hay algunas preguntas acá de la audiencia. Por ejemplo, nos pregunta Soledad si frente a un incidente de ciberseguridad hay directrices o algún marco regulatorio de la OEA, o solo son recomendaciones y la OEA interviene como facilitador o mediador. Sí, nosotros trabajamos diferente con los diferentes Estados miembros, pero no tenemos una directrices ni ningún marco sancionatorio, ni mucho menos. Y esto se lo dejamos a los marcos normativos de cada país. También si existe una política frente a ataques de malware, no existe. Y esto también se lo dejamos a cada uno de los Estados miembros. Por supuesto, esto también es algo que está aumentando con el ransomware. Claro, en esa misma perspectiva, ¿cuál sería tu opinión entonces frente a lo que ha anunciado la Unión Europea de perseguir a estos hackers chinos y norcoreanos, por ejemplo? La organización no tiene una posición en este momento. Alguno de sus Estados miembros ya ha apoyado a la Unión Europea, pero como tal, la organización no tiene ninguna posición al respecto. Eso es un tema nuevamente que pues se respeta la soberanía de un actor tan importante como la Unión Europea, pero obviamente eso debe, para que la organización tenga una posición, los 34 Estados miembros deben de adoptar una decisión al respecto. Bien. Respecto a, no sé si hay alguna otra consulta de la audiencia, nos pueden hacer sus preguntas también. Yo tengo otras preguntas acerca de infraestructura crítica, porque se habla mucho de telecomunicaciones, sector energético, pero también el sector productivo. Por ejemplo, acá en Chile, el principal sector productivo es la minería. Y bueno, queda fuera de línea o fuera de operación alguna minera, eso produce una tremenda pérdida y millonaria. Frente a este tipo de situaciones en la industria productiva, ¿te ha tocado ver algún incidente en esa línea? Es decir, ¿te ha tocado ver incidentes en sectores productivos que han afectado a algunos países? Tú tocaste muchísimos. Sí, muchísimos. De Panamá. Pero también mencioné que muy posiblemente muchos países van a empezar a redefinir cuál es su infraestructura crítica y cuáles son sus servicios esenciales. Mira, lo teníamos en una conversación, esto no es con ningún país ni nada, teníamos una conversación entre colegas y hablamos, por ejemplo, de los servicios de mensajería, de delivery en inglés, o hay muchas aplicaciones, sé que los marcos normativos son diferentes en cada país, pero por ejemplo en el caso de Estados Unidos, que Amazon te traiga tus artículos o que ciertas aplicaciones te traiga la comida a tu casa ha sido muy importante. Para eso es súper importante también los sistemas de navegación. Una cosa van unidos con los otros, porque muchas personas ya dependemos del GPS
para esto. Y si se afectara algunas de estas instituciones, pues causaría un caos. No solamente en la parte de la minería, porque aunque sabemos que todo lo que representa para Chile, también, por ejemplo, nunca habíamos pensado la parte hospitalaria. Sí, y hay que recordar que con WannaCry muchos sistemas de salud se vieron afectados. Entonces, no solamente es importante no tener solamente la parte de vista económica, sino también la parte social, lo que hace funcionar el Estado o el país día a día. Eso es realmente importante. Nuevamente, que una institución financiera mixta, como sea que se llame, se haga un incidente. Esto también puede crear un pánico, puede crear caos. Es importante tener acá diferentes escenarios y asumirlos digamos, con la debida responsabilidad, teniendo en cuenta las particularidades de cada país. Bien, hay una pregunta acá de Hernán Joglar y dice, ¿cuáles son los próximos 3 pasos que estimas que debe dar Chile en el desarrollo de la institucionalidad de ciberseguridad? Con Chile estamos trabajando bastante de la mano con el Ministerio de Interior, sobre todo en el fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad. Yo no me quiero adelantar en este momento cuáles son los 3 plazos, porque más que nosotros, y esto no es porque suene bonito, ni mucho menos, tenemos que ser respetuosos también de cuál es la realidad. Muchas veces nosotros muchas veces no, cuando nosotros vamos a un país, nosotros podemos tener alguna idea, pero esa idea cambia completamente muchas veces dependiendo de las interacciones con las contrapartes del sector privado, de la sociedad civil. Muchas cosas que puedan ser viables nuevamente en un país no lo son en otro. Entonces, tengo que, por supuesto, ser muy responsable en un país tan importante como lo de Chile y decir que lo más importante que tiene que hacer Chile es continuar el diálogo entre todas las partes interesadas, y creemos que esto es algo que de cierta medida se ha venido haciendo. Bien, tenemos a Patricio Leighton que quiere hacer una pregunta, le vamos a permitir acá hablar. Por favor, Patricio. Que habilite el audio. ¿Tiene habilitado el audio? ¿Habilitado el audio? No se ve, ahí sí. ¿Ahora sí? Ahí sí. Sí, ahí sí, Patricio. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, una consulta aprovechando la presencia de Belisario. Respecto a cuál es tu visión, Belisario, respecto a los riesgos a los cuales eventualmente nos podemos ver enfrentados aquí a nivel latinoamericano, tomando en cuenta que aquello que pensábamos que era de mayor incertidumbre, que quizás jamás nos iba a ocurrir, como una pandemia, ocurrió, y efectivamente, si bien es cierto, ha causado mucho daño, también ha sido una fuente de oportunidad y de aceleramiento relevante, ¿no es cierto?, para poder abordar los temas de seguridad y de ciberseguridad. Entonces, ¿cómo crees tú que va a ser el impacto de lo que va a ser la temática de evaluación de riesgo, tanto a nivel público como privado, de aquí en adelante? Porque en definitiva creo que cambia los paradigmas, cambia efectivamente el escenario y probablemente el cómo veníamos haciendo o cómo veníamos enfocando la evaluación de riesgo debiese a lo menos cambiar o por lo menos mirarlo de una forma distinta. Me gustaría saber eso. Pues también es una pregunta que es algo compleja y que se puede mirar desde diferentes ángulos. Algo que sí es claro es que a mayor conectividad va a haber mayor riesgo. En este momento, lo que se está viendo es que la conectividad está haciendo a gran escala y las personas se están conectando de
digamos, una mayor frecuencia y accediendo desde diferentes dispositivos. Que muchas veces para aquellas instituciones en las que tienen personas laborando vinculadas, estos funcionarios no tienen toda la sensibilización que se requiere para acceder de manera segura a las redes privadas, que además de tener un VPN, la computadora o el dispositivo también pueda llegar a estar comprometido, y todo esto implica más que este teletrabajo, porque yo creo que es ya la nueva forma de trabajar. Es importante que empecemos a tener en cuenta todos esos escenarios y todas estas variables que de manera directa o indirecta van a empezar a afectar la organización. Bien, acá tenemos otra pregunta de Pablo. Pablo, ¿puedes habilitar tu micrófono? Sí, hola. Hola, Pablo, Hola. ¿tu apellido? Ruiz. Pablo Ruiz, ya. Cuéntanos, por favor. En países desarrollados, ¿ya? Entendemos que Latinoamérica como un todo no estamos en la vanguardia en términos de ciberseguridad. Pensando en países desarrollados, ¿cuánto podríamos estimar el retraso que significan los problemas de seguridad en avances tecnológicos? No tenemos esos indicadores del retraso, pero más que pensar en el retraso, es una invitación a medir precisamente en cada organización el impacto de los incidentes de ciberseguridad en nuestros activos. Medir también el retorno de la inversión de invertir en ciberseguridad. Nosotros alguna vez hicimos un estudio en un país y encontramos que un incidente sencillo cualquiera puede costar $200. Y si esto se maximiza en pequeñas, medianas y grandes empresas, puede ser muchísimo más. Nosotros hemos visto que muchas organizaciones o emprendimientos pueden ir a la bancarrota porque pierden su base de datos, porque pierden información de propiedad intelectual de la que depende su emprendimiento. Entonces, más que pensar en el retraso, es pensar en cómo dirigir las inversiones y cómo asegurarnos de que nuestras organizaciones cuenten con los requisitos mínimos para ser resilientes. Muchas organizaciones son víctimas, por ejemplo, de esos famosos ransomware y ni siquiera tienen un backup. Entonces, hay cosas que ya no deben ser permitidas, no deben ser permitidas por nosotros y nosotras mismas. Bien, ¿tienes tiempo para una última pregunta? Sí, por favor. Rodrigo Bustamante nos pregunta, dada la masificación de los dispositivos IoT, ¿cuáles crees que son las medidas que se deben adoptar en un país para minimizar el impacto de esta tecnología en la seguridad de la información? Sí, bueno, nosotros no tenemos, ahorita estamos pensando en hacer un paper sobre esto. En todo caso, puedo compartir con ustedes un documento que preparó la Universidad de Oxford sobre este asunto. Déjame y te comparto la liga para que todos los tengan acá. ¿Dónde está? No está el chat permitido. Bustamante. Acá está. Ahí lo puse en la respuesta para que todo el mundo lo vea. Es una publicación que acaba de hacer la universidad con el Lloyds Foundation sobre la evaluación de la previsión de seguridad cibernética para la IoT industrial. Ojalá eso sea de utilidad. Perfecto.
Belisario, tú hablaste de las iniciativas de capacitación y varias iniciativas de ayuda a la sociedad civil. ¿Dónde podemos encontrar más información de eso y cómo podríamos acceder o postular? Sí, generalmente nosotros lo que hacemos es hacer una promoción a través de nuestra lista de distribución. Ya te comparto también el enlace a la misma. No sé por dónde lo pueda compartir. No sé por dónde lo puedo compartir. Voy a responder a la última pregunta, que hay un enlace, creo que fue la última pregunta, ahí está. Igual muchas veces por nuestras redes sociales hacemos todas estas invitaciones. Bien, perfecto. A ver, Ricardo, quería hablar un poquito. Dale, porque no. quiero quedarme estuve tomando nota de todas las cosas importantes que dijo Belisario. Bueno, nombró varios reportes, ahí después nos vamos, de hecho hay uno muy bueno, porque creo que alguno de los profesores lo compartió con los alumnos, el manual de riesgos cibernéticos para directores que publicó hace un par de meses Belisario, que lo publicó. También hay un documento, el paper que comentó Belisario, para que usted, por eso yo decía que teníamos un gran speaker hoy día. Belisario hizo, que lo estuvo comentando, que hizo, ¿cierto?, las 3 formas. Él hablaba, ¿cierto?, que lo hizo para una publicación del World Economic Forum, que también es un paper que yo lo tengo, yo también se los puedo hacer llegar, porque yo soy seguidora en las redes de acá de nuestro speaker. Y por otra parte, me quedo con lo que dijo, que es relevante, que habló, ¿cierto? Yo sé que el mes de la ciberseguridad de octubre, acá en la mesa los estudiantes tenemos oficiales o CISOs de empresas pequeñas y tenemos otros que de empresas más grandes. Yo creo que sería muy bueno que nos sumáramos y los que hacen awareness a que en sus empresas pueden hacer este año, sumarnos y de alguna manera promover que nos sumamos en octubre al mes de la ciberseguridad para que sigamos, ¿cierto?, esta iniciativa. Y lo otro, ahí a lo mejor le quiero hacer una consulta a Beli respecto, en el caso de las empresas pequeñitas que no tienen como la gente, el equipo como para desarrollar awareness, ¿hay algunas cápsulas o algo que ustedes para octubre vayan a sacar y que puedan ser utilizadas, que es lo que puede hacer, por ejemplo, el oficial de esa empresa pequeñita, de una municipalidad, Beli, porque acá hay gente de municipalidad, hay gente de las Fuerzas Armadas que están partiendo, hay muchos que están partiendo siendo CISO, que pudiesen a lo mejor para que se puedan sumar, utilizar esas cápsulas o esa documentación de awareness que ustedes van a utilizar en octubre? Sí, yo justo te acabo de enviar por mensaje privado, Jimena, un enlace a todas las publicaciones. Creo que me hace falta la última que lanzamos con el Banco Interamericano, pero te la escribo acá el link para que... Sí, las tengo ya. Tenga. Aquí las tengo. Sobre las cápsulas, nuevamente, si ustedes van a Stop Team Connect, allá hay material que es gratuito. Hay una parte que dice resources o recursos y hay material en todos los idiomas. De igual forma, en uno de los enlaces que te envié, Jimena, hay un toolkit sobre cómo hacer campañas de concientización y básicamente casi que paso a paso. No recuerdo cuál fue la otra. No, era eso. Me queda súper bien porque sabes que, Beli, para octubre, como ellos siguen en clase, les vamos a poner como una prueba, Ricardo, para que en noviembre nos entreguen el reporte de su mes de awareness en su compañía. ¿Viste? Y así nos sumamos voluntariamente, Belisario, al mes de la awareness en octubre. Perfecto. Entonces nuestros alumnos van a hacer su campaña de awareness en su empresa y en noviembre nos van a entregar un reporte de la awareness y vamos a hacer un consolidado, pues te lo vamos a hacer llegar para que tú veas cómo los 42 alumnos de la Adolfo Ibáñez del Magíster se sumaron al mes de awareness de ciberseguridad. ¿Qué te parece? No, perfecto. Igual nuevamente, en ese enlace hay ya mucho material que simplemente ustedes pueden adaptar. Perfecto.
Bien, quisiera agradecer a Belisario por estar con nosotros hoy día, compartir su tiempo, que sabemos que es muy escaso, y también agradecer a Jimena Cisternas, que nos ha acompañado en este panel, que también ha hecho las gestiones para que podamos estar junto a Belisario hoy día. Recordarle a todos la invitación, primero a nuestros alumnos que siguen esta serie de Masterclass, a continuar asistiendo a esta serie que es muy orientadora y nos entrega mucho conocimiento de actualidad, y también invitar a todos aquellos asistentes que nos han seguido hoy y que puedan interesarse en nuestros programas de magíster y diplomas en gestión de ciberseguridad a continuar con nosotros. Muchas gracias, Jimena, muchas gracias, Belisario. Jimena, no sé si tiene algunas últimas palabras. Bueno, tú invitas al magíster, yo soy menos vendedora. Les dijimos a los alumnos que vamos a estar una vez al mes trayendo grandes speakers, hemos cumplido la palabra, creo que lo que tuvimos hoy día, muchas gracias, Belisario, ha sido la verdad que muy grato escuchar toda tu experiencia, y yo creo que los alumnos se han ido encantados con todo lo que han recogido de tu presentación, pero ya el próximo mes, no recuerdo la fecha, por ahí ya tenemos otros grandes speakers, estamos apuntando a traer los grandes líderes de ciberseguridad, de tal manera que ellos puedan aprovechar, ¿cierto?, estas conversaciones y puedan ir tomarlas y hacerlas suyas en su empresa y hacer que la ciberseguridad en sus compañías, en su municipalidad, en su gobierno, donde están en las Fuerzas Armadas, madure y vaya desarrollándose de acuerdo a todo esto que ellos van recogiendo. Por eso estamos haciendo un gran esfuerzo por traer estos grandes líderes a conversar con ellos. Muchas gracias a todos y a todas por el tiempo. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.